Hola Maki Friends, yo soy Rocío, gracias por acompañarme en esta sección donde rescatamos lo más relevante ocurrido tanto en la comunidad de belleza como en las redes sociales en esta última semana. Y hoy tenemos que Kim Kardashian cada vez se hace más rica. James Charles no puede decir lo mismo. Su hermana Kendall está pasando por una crisis un tanto triste. Y si les gustan las uñas largas, este video los va a sorprender. Además que si recuerdan a la actriz de La Niñera, esa serie creo de los 90s, está presente también en nuestra comunidad de belleza. Espero les guste, les dejo los tiempos aquí abajito y comencemos. Antes de ir con la primera noticia, quiero agradecer al patrocinador de este video, los perfumes Dossier, que la fragancia que les quiero recomendar este mes es muy femenina, muy floral. Creo que traigo ese ánimo por la primavera, aunque aquí donde yo vivo regresó el frío por alguna extraña razón. Por eso es que hoy traigo cuello de tortuga, pero una fragancia así me transporta a lo que es la primavera, muy floral y también un tanto dulce. Pero los perfumes Dossier tienen una inmensa variedad de diferentes notas, tanto para hombres, también perfumes unisex y por supuesto para mujeres, inspirados en muchos otros perfumes de diseñador, pero a un muchísimo menor costo. La forma en la que ellos logran cortar costos es que se venden directamente al diseñador y por supuesto se ahorran en las inmensas campañas de marketing y el estar en tiendas departamentales, pero la calidad de las fragancias es muy buena, dura la esencia todo el día y también se compra sin ningún riesgo porque te incluyen una mini botellita cuando haces cualquier compra y si no te gusta, por algún motivo no te convence, puedes regresarla y te reembolsan tu dinero. Actualmente solamente hacen envío dentro de los Estados Unidos y pueden utilizar el código ROCIO10 para un 10% de descuento. Les dejo los links y toda la información aquí abajito y muchísimas gracias a los perfumes Dossier por seguir trabajando conmigo y colaborando con este canal, pero sobre todo gracias a ustedes por su apoyo, ya que gracias a eso es posible este tipo de oportunidades. Y recuerden que en el último video de esta serie hablamos de las acusaciones de menores de edad hacia James Charles por grooming, lo cual es un delito, o sea, el intercambiar, el pedir mensajes, fotos de contenido sexual en redes sociales. Y James Charles estuvo disculpando. También hablamos en este video que había personas que estaban exigiendo a la marca de Morphe que rompiera relaciones con James Charles y es precisamente lo que ha sucedido. Les tomó algo de tiempo, de hecho yo pensé que no iba a pasar nada así, pero como se los dije en ese video, si ya lo habían hecho con Laura Lee, con Jeffree Star, con Shane Dawson, creo que lo justo en este caso sería pues también apegarse a sus políticas de no tolerar, se puede decir, este tipo de comportamientos con los influencers con los que trabajan. Estuvieron comunicando que han cancelado su código de descuento y que van a dejar de vender los productos que tienen en colaboración, pero cuando se acaben en existencia, o sea que no van a absorber ningún costo de destruirlos o de perder dinero en ese sentido. Aunque es algo fuerte el que una marca establecida con empleados, tiendas en todos los Estados Unidos y también existente y disponible en otros países, se envuelva en los escándalos personales, se puede decir, de los influencers con los que trabajan, es completamente entendible porque cuando al influencer le va bien y tiene buena reputación y la gente confía en él y lo ama, etcétera, al trabajar con una marca, pues la marca se beneficia y ya ven cuánto éxito no le trajo James Charles a Morphe, pero sucede exactamente lo mismo cuando es todo lo contrario, si el influencer, este personaje, está envuelto en escándalos, en cosas negativas y hasta criminales, como es este caso, pues también eso le repercute a la marca, ya que Morphe siempre ha trabajado con estos influencers que sí son los más exitosos de la plataforma, pero también son los más polémicos, los que traen, los más problemáticos se puede decir. Y qué triste que en esto de las redes sociales bueno, muchas veces, no puedo decir que el 100%, pero muchísimas veces los influencers más famosos, los más
llamativos, los que tienen los números más altos son también los más problemáticos. Y si el negocio de Morphe ha sido el envolverse con este tipo de influencers, pues es parte de las consecuencias de este modelo de negocio, en mi opinión. Y esto es algo típico, se puede decir, ya en esta actualidad que vivimos. No solamente sucede con influencers de belleza, de moda, de Instagram y eso, sino también, por ejemplo, con los deportistas. Cuando algún futbolista o deportista de cualquier índole está trabajando con una marca, haciéndoles publicidad, siendo su imagen, y se ve envuelto en escándalos de cualquier tipo, por lo regular las marcas terminan su colaboración con ellos, lo cual tiene sentido para cuidar la reputación de la marca. Lo que más me llama la atención de esto es que para James Charles esta no era la primera vez. Ya habíamos escuchado varias veces que James Charles se veía envuelto en este tipo de situaciones, y yo creo que él se sentía intocable o no le veía nada de malo. Pero pues aquí tenemos las consecuencias, porque hasta YouTube le ha demonetizado su canal temporalmente, es lo que ha dicho YouTube. Por el momento James Charles se está tomando un descanso de las redes sociales, y creo que es lo mejor para dejar que pasen las cosas, también ver si alguna de estos muchachos o sus familias van a presentar cargos, y sobre todo reflexionar en su actitud y los errores que ha cometido. Pero a quien sí le está yendo súper bien en los negocios, a diferencia de nuestra anterior noticia, es a Kim Kardashian, ya que Forbes la ha nombrado billonaria, o sea, millonaria, que tanto KKW Beauty como su marca Skims, más otros negocios e inversiones que ella tiene por aquí y por allá, valen más de $1,000 millones. Y es ahora una de las 2.755 billonarios del mundo, definitivamente menos del 1% de la población, de las personas más ricas del mundo. Y Kim, muy orgullosa, estuvo tuiteando algo con lo que siempre dice que toda la gente la ataca, que es que no tiene talento. Entonces ella estuvo tuiteando: "Not bad for a girl with no talent", o sea, nada mal para una chica sin talento, definitivamente no. Y creo que Kim, como lo hablé en su maquihistoria, se ha aprovechado, o sea, es un producto de la situación de la sociedad. O sea, ella simplemente ha tomado las oportunidades, las ha creado en algunos aspectos y le ha sacado jugo. Porque hace solamente 5 años, en el 2016, la misma revista Forbes la estuvo mencionando como una de las personas más seguidas, como con la mujer con más seguidores o algo así, pero para nada se veía cercano que le diera un título de billonaria. Entonces ella, al crear sus compañías, o sea, ser dueña, porque dice que en esos momentos pues ella nada más colaboraba o era imagen, tenía su programa de Keeping Up with the Kardashians, pero eso no da una fortuna de miles de millones de dólares. Entonces, en el momento en el que se convirtió en empresaria y utilizó toda su influencia en redes sociales, es cuando pues ya vio el escalón a ser de las mujeres más ricas del mundo, de las personas en general. También creo que fue muy inteligente, porque ya ven que su marca Skims son así como fajas para tener el cuerpo súper estilizado, pero durante los inicios de la pandemia vieron una reducción en ventas, porque pues ya no había eventos o lugares en los que las mujeres quisieran verse tan estilizadas del cuerpo, como a lo mejor uniformes de trabajo o vestidos de noche, este tipo de cosas, y se les ocurrió en lanzar pijamas o ropa muy ligera, así sueltecita, como para andar en casa, y también fue todo un éxito, que fue ese empujón que necesitaba para convertirse en esta billonaria que es. Y no queda hasta aquí la cosa, se va a seguir haciendo más rica, porque ha anunciado que también muy pronto va a estar lanzando una línea de cuidado de la piel, al igual que lo que tiene su hermana Kylie y lo que pronto va a estar lanzando su mamá Kris Jenner. Creo que definitivamente hay talento, a lo mejor visión o simplemente el utilizar su influencia para vender cosas, que creo que eso no lo hace cualquiera. Y también la verdad es que me da gusto que le esté yendo tan bien en los negocios. Ya eso queda de cada persona si consumir o no. Personalmente yo nunca he comprado nada de Kim Kardashian, pero sí reconozco que ha tenido visión, como les digo, y ya que en su vida personal le está yendo mal
por el divorcio que está pasando con su pronto a ser ex marido Kanye West. Al menos es reconfortante ver a una mujer triunfadora, exitosa por su propio trabajo, a pesar de ser madre y tantas pues envolvimientos que tiene por todos lados. Pero la fama también trae cosas negativas, por eso no hay que enfocarnos en envidiar a la gente. Todos creo que tenemos problemas. En este caso, Kendall está pasando por una situación en la que ya no se siente segura ni en su propia casa, ya que un hombre de 27 años de nombre Malik Bowker entró a su casa, empezó a tocar en las ventanas gritando el nombre de Kendall, 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 sal. Y el personal de seguridad de Kendall tuvieron que entrar a su habitación porque ella estaba dormida en su cuarto y llevarla a un lugar seguro de su propia casa para ver qué pasaba con este señor. Y este es ni siquiera señor, o sea, es joven, tiene 27 años. Se empezó a desnudar para meterse a la alberca, nada más que lo agarraron ahí antes de entrar a la alberca y lo llevaron a la prisión. Pero por protocolos de la pandemia solamente estuvo detenido por 6 horas, lo dejaron libre y en cualquier momento también pudiera regresar a molestar a Kendall. Y esto no es la primera vez que le pasa. Hace creo que un año un hombre con una enfermedad mental estuvo yendo a la casa de Kendall, igual entró y él, ya una vez que lo detuvieron, dijeron que planeaba matarla a ella y después quitarse la vida él mismo, así como si estuviera obsesionado con ella. Él se encuentra en un hospital psiquiátrico y lo pueden dar de alta en cualquier momento, solamente que Kendall ya logró que por 5 años él tenga una orden de restricción, que no se pueda acercar a ella a 100 yardas ni de su casa ni de donde ella esté. Pero para esta gente con la mente medio desviada, se puede decir, no creo que les importe mucho este tipo de órdenes de restricción. Y también en el 2018 le había sucedido más o menos algo parecido cuando un hombre entró 2 veces a su casa a igual gritar su nombre y querer verla. Lo que dejó un poco más tranquila a Kendall en cuanto a este caso en particular, el del 2018, es que el hombre pues fue llevado a las autoridades y deportado a Canadá. Pero en este momento Kendall dice que ya no planea regresar a su casa, está pensando en venderla, en mudarse, y son las consecuencias también de tener una vida tan expuesta, ya que con su programa Keeping Up with the Kardashians se ve también mucho de su intimidad, y a pesar de que la comunidad tiene así como puertas de seguridad, aún así se pueden meter este tipo de delincuentes. Y la pobre de Kendall sufre de ansiedad, de ataques de pánico, y eso, imagínense, sumado a esto, porque eso ya es algo que ella viene padeciendo desde la adolescencia, y ahora con estos casos pues espero que pueda mudarse a un lugar más privado y pues sobre todo que tenga paz y dejen de perseguirla a estos hombres locos. Hablando de locuras, pero esto al menos no daña a nadie, es algo que esta mujer decidió hacer y se ganó el récord Guinness de tener las uñas más largas. Creo que seguramente ya han visto alguna imagen de esta mujer porque de verdad que es impactante. Se acaba de cortar las uñas. Creo que llegó un punto en el que se cansó porque por 28 años las estuvo dejando crecer y le llegaron a medir 7 metros con 31 centímetros, es decir, 24 pies. En el 2017, cuando ganó el récord, le medían 5 metros, o sea que no le fue suficiente el ganar el récord, sino que todavía por 4 años más las estuvo creciendo las uñas y son una locura, aunque sea para tenerlas un poquito más largas. Y les quiero contar que hay un hombre que ha tenido las uñas más largas que ella, de hecho casi 3 metros más, que le miden 9.85 metros y él fue el ganador del récord Guinness, pero masculino. Y recuerdan la marca de maquillaje Laura Geller, que yo pensé que era una de esas marcas que iban a descontinuar porque dejaron de venderla en Ulta, de repente se dejó de escuchar. Lo más famoso que ellos tienen son sus iluminadores, pero ya como que se había apagado su popularidad.
pero recientemente estuvieron publicando que nada más van a utilizar a modelos mayores de 40 años en su Instagram, y me parece algo bueno, aunque creo que también es porque es la audiencia que ha estado consumiendo la marca, ya que la imagen de la creadora y todo va como por esas vibras. Entonces sí les doy el crédito por ser, digamos, incluyentes con modelos mayores de 40 años, por supuesto, pero a la vez definitivamente es porque es lo que se apega al modelo de negocio que han construido. Pero la noticia también que les quería compartir es que la actriz de la serie La Niñera, no sé si ustedes la recuerdan, a mí me gustaba mucho verla de niña, Fran Drescher, va a estar siendo la imagen de la marca, van a colaborar, y ella dice que nunca creyó que para sus más de 60 años alguna marca de belleza la iba a contactar, y eso me da mucho gusto, tanto volverla a ver a ella, que se ve súper bien, como el tener también campañas publicitarias con mujeres maduras. Y la nota final siempre procuro que sea positiva, que nos deje un buen sabor de boca, y aunque esto no es una noticia, sí es una imagen que me hace sentir que los sueños se pueden alcanzar, ya que Gerald Blandino estuvo compartiendo en sus historias esta foto donde aparece como el empleado que era del mall, de la tienda Saks, y simplemente él atendía a las clientas que querían comprar maquillaje. Y pues vean ahora en lo que se convirtió el creador de Too Faced, un multimillonario. Y si quieren saber la historia completa, los invito a que vean su maquihistoria, de verdad que es de mis favoritas. Y esto no es como para que todos pensemos, o mi intención no es como para hacernos sentir que todos queremos ser millonarios o debemos ser millonarios, pero para que nos inspiremos en este tipo de historias, en personas que han escalado demasiado siendo apasionados y luchando por sus sueños, y los invito a que hagan lo mismo. Y aunque tal vez no nos conviertamos en millonarios como Kim Kardashian o Gerald Blandino, sí encontrar el éxito, porque el éxito es diferente para muchas personas, y para algunas es simplemente el sentirse feliz y realizado con lo que va haciendo al día a día es suficiente. Así que inspirémonos en este señor, que mis respetos para lo lejos que ha llegado. Muchísimas gracias por ver, espero les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de todas estas noticias, y también puedan compartirlo con alguien que le gusta esto tan divertido del maquillaje. No olviden de suscribirse y también de checar los perfumes Dossier por si les interesa esas fragancias económicas inspiradas en otras de diseñador. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Adiós.